Imagínate un acantilado casi vertical donde no hay sendero ni plataforma más ancha que la palma de una mano. Ahora imagina que por esa pared camina un animal con total tranquilidad, como si tuviera tierra plana bajo sus patas. Ese tipo de imágenes no solo se captura en las montañas. Lo mismo ocurre en las paredes de concreto de las presas, en antiguas construcciones de piedra y en otras superficies casi verticales de distintas partes del mundo. Y cada vez son los mismos especialistas en supervivencia, las cabras de montaña. Aparecen en esos lugares con tanta regularidad que ya no se trata de casos aislados ni de una rareza ocasional, sino de un fenómeno que se repite. Pero entonces surgen de inmediato dos preguntas. ¿Cómo son capaces de mantenerse donde ni siquiera el equipo de escalada les serviría a un ser humano? ¿Y para qué siguen subiendo una y otra vez a lugares donde aparentemente no hay comida, ni agua, ni ninguna razón obvia para arriesgar la vida? Escenas similares se observan en los lugares más diversos del planeta. En los Alpes, en el Himalaya, en el Cáucaso, en las montañas rocosas de América del Norte y en las sierras de Etiopía. Y no se trata de un único animal que se haya expandido por el mundo. En cada región surgieron sus propios especialistas en desplazarse por superficies casi verticales. Cuando la gente dice cabra de montaña, generalmente da la impresión de que existe una sola especie especial capaz de caminar por las rocas. En realidad, la cosa es mucho más compleja. Bajo ese nombre se esconde todo un grupo de especies emparentadas que viven en distintas partes del mundo y que se adaptaron a la vida entre las rocas de manera independiente unas de otras. Es más, algunas de ellas ni siquiera son cabras de verdad en el sentido habitual. Por ejemplo, la Mountain Goat de América del Norte resultó estar más cercana en su origen a los rebecos que a la mayoría de los animales que solemos llamar cabras de montaña. Pero en apariencia y en estilo de vida llegaron casi a la misma solución. Resulta entonces que la naturaleza se enfrentó muchas veces al mismo problema. ¿Cómo sobrevivir donde sobrevivir es casi imposible? Y cada vez la respuesta resultó ser sorprendentemente parecida. Pero incluso esto solo explica quién exactamente escala las superficies verticales. La pregunta principal sigue sin responderse. ¿Para qué suben allí en primer lugar? A primera vista parecería que en una pared vertical no puede haber nada de valor. Ni hierba, ni refugio, ni agua. Pero para muchos herbívoros de montaña, ahí se encuentra un recurso que a veces resulta más importante que la comida. Se trata de la sal y otros minerales. En las zonas de alta montaña, las plantas suelen contener poco sodio. En verano, cuando los animales se alimentan activamente de vegetación fresca y se mueven mucho, esa deficiencia se vuelve especialmente notoria. Por eso los animales comienzan a buscar cualquier fuente de minerales, aunque para llegar a ella haya que subir a lugares donde un error significa caer desde decenas de metros de altura. En algunos sitios lamen afloramientos naturales de sales directamente sobre las rocas. En otros aprovechan zonas de roca rica en minerales. Pero lo más importante es que ese principio no funciona únicamente en la naturaleza. Si los minerales aparecen en la pared de concreto de una presa, los animales subirán a esa presa. Si se acumulan en mampostería de piedra u otra superficie vertical, los animales la usarán también. La respuesta está en la propia anatomía del animal. Si se observa de cerca el casco de las especies de montaña, queda claro que no se parece en nada a lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en un casco. En el borde exterior hay un aro córneo duro. Ese es el que se aferra a las mínimas irregularidades de la roca y funciona casi como una pinza rígida. Pero en el centro hay una almohadilla blanda y elástica capaz de deformarse ligeramente bajo la presión. Cuando el animal posa la pata sobre una superficie, el casco no simplemente toca la roca, aumenta el área de contacto y literalmente se adapta a la forma del saliente. Al mismo tiempo, las dos mitades del casco pueden moverse de forma independiente entre sí, lo que permite acomodarse incluso a superficies con ángulos complicados. Un papel igualmente importante lo desempeña la distribución del peso. Las especies de montaña tienen una cintura escapular muy robusta y el centro de gravedad desplazado hacia adelante. Gracias a eso, el animal mantiene constantemente la estabilidad sobre varios puntos de apoyo independientes a la vez. Las articulaciones de las extremidades también funcionan de un modo distinto al esperado. Permiten colocar los cascos en ángulos que, para la mayoría de los demás ungulados, serían incómodos o directamente imposibles.
Eso da la posibilidad de aprovechar incluso los salientes más pequeños. Completa este sistema un aparato vestibular bien desarrollado. El oído interno de estos animales es relativamente grande y ayuda a rastrear de forma continua la posición del cuerpo en el espacio, incluso cuando la superficie bajo las patas es casi vertical. Y por último, la visión cumple un papel fundamental. La posición de los ojos permite controlar simultáneamente el espacio alrededor, la posición de los animales cercanos y la superficie justo bajo los cascos. Todo esto en conjunto convierte una pared vertical, de ser un obstáculo insuperable, en un entorno completamente habitual. Pero incluso entendiendo por completo la anatomía de su cuerpo, es difícil deshacerse de otra pregunta. ¿De qué manera aprende el animal a usar este sistema tan bien que es capaz de caminar por superficies verticales prácticamente desde el nacimiento? La respuesta comienza en el momento del nacimiento. En las zonas de alta montaña, no es raro ver una escena que para un ser humano resulta casi increíble. Una cornisa estrecha de piedra, una mañana fría, una pared vertical bajo los pies, y junto a la hembra está parada una cría que nació apenas unas pocas horas antes. Todavía no tiene experiencia. Nunca ha visto rocas y no pudo aprender nada de los adultos. Sin embargo, en las primeras horas de vida ya es capaz de moverse con seguridad por un terreno complicado, manteniendo el equilibrio donde un humano necesitaría arnés. Por supuesto, los animales jóvenes cometen errores y van perfeccionando sus habilidades gradualmente. Pero la capacidad misma de moverse por superficies casi verticales está grabada en ellos desde el nacimiento. No es un truco aparte, ni el resultado de un largo aprendizaje. Lo mismo aplica a los saltos. Los ejemplares adultos son capaces de saltar hacia arriba más de 1,5 metros sin carrera previa, usando pequeños salientes como puntos de apoyo. Para ellos es una forma de movimiento tan natural como caminar lo es para un ser humano. Por eso lo que al ser humano le parece un riesgo constante, para estos animales tiene un aspecto completamente distinto. Porque el peligro principal en su mundo no está arriba en absoluto. Para el ser humano, la altura casi siempre significa peligro. Cuanto más lejos está el suelo, mayor es el riesgo. Pero para los ungulados de montaña, esa lógica funciona al revés. El lugar más peligroso para ellos está abajo. Es precisamente en superficies relativamente planas donde cazan sus principales depredadores. Los lobos, los linces, los grandes felinos y otros depredadores tienen la velocidad, la fuerza y la resistencia suficientes para cazar con éxito solo mientras el terreno sea cómodo para desplazarse. Pero cuanto más empinada se vuelve la pendiente, más rápido pasa la ventaja al lado de la presa. Lo que para el depredador se convierte en obstáculo, para los animales de montaña se convierte en protección. A veces la persecución termina literalmente a pocos metros del precipicio. El animal ocupa un pequeño saliente en la pared vertical y se detiene. El depredador ve a su presa. La distancia entre ellos puede ser de apenas unos pocos pasos. Pero esos pasos ya no puede darlos. Cualquier error en esa superficie le costaría la vida. Y entonces el peligro cambia de dirección de manera inesperada. Ahora, quien arriesga no es la presa, sino el cazador. Por eso, las paredes verticales, las cornisas estrechas y las superficies casi verticales no son para estos animales un entorno extremo, sino uno de los refugios más seguros que existen en la naturaleza. Las superficies verticales les ofrecen varias ventajas a la vez. En unas se encuentran minerales, en otras se salvan de los depredadores y con mayor frecuencia las usan para ambas cosas al mismo tiempo. Y a esa solución llegaron de forma independiente animales de las partes más distintas del planeta. Y algunos de ellos llevaron el arte de vivir en la vertical hasta el límite. En las montañas de Etiopía viven los walia, uno de los ungulados de montaña más escasos del planeta. Hace no mucho tiempo quedaban tan pocos que los biólogos temían la extinción total de la especie. Hoy, gracias a los programas de conservación, su número se ha recuperado gradualmente y alcanza varios cientos de animales. Miles de kilómetros al este, en las montañas de Asia Central, habitan los varals, también conocidos como ovejas azules. Son una de las presas principales del leopardo de las nieves. Durante las cacerías, ambas especies acaban con frecuencia en pendientes casi verticales. Los observadores han documentado en repetidas ocasiones
escenas en que el depredador y la presa se encontraban a apenas unos metros de distancia, separados no por la distancia, sino por la capacidad de sostenerse en la roca. En Europa, los rebecos y otras especies de montaña utilizan las mismas rutas durante muchas generaciones. A lo largo de cientos de años, sus desplazamientos entre las rocas crean senderos visibles que las nuevas generaciones de animales siguen usando. Pero quizás uno de los especialistas más llamativos sigue siendo el markhor, o cabra de cuernos en espiral, que habita en las montañas de Pakistán y Afganistán. A veces, tratando de alcanzar el follaje, los markhors no solo trepan por las rocas, sino también por árboles inclinados. Y entonces, el animal que minutos antes parecía un alpinista perfecto, de repente empieza a parecerse a un jardinero muy terco, decidido a llegar a las ramas más inaccesibles. Y aunque los ungulados de montaña se convirtieron en los especialistas más conocidos en la vida sobre superficies verticales, están lejos de ser los únicos animales que eligieron ese modo de existencia. En América del Sur, en las laderas rocosas, viven las vizcachas. De lejos pueden confundirse con conejos grandes, pero pasan la mayor parte de su vida entre las rocas y son capaces de desplazarse por superficies muy inclinadas con una precisión sorprendente. En África, los damanes resolvieron un reto similar. Estos pequeños animales tienen una estructura especial en sus patas. Sus almohadillas son capaces de mantenerse húmedas, lo que aumenta notablemente el agarre sobre la superficie. Y aquí la naturaleza preparó otro dato inesperado. Los parientes vivos más cercanos de los damanes no son los roedores ni los ungulados, sino los elefantes y los manatíes. Pero si para los damanes las superficies verticales siempre fueron parte de su entorno natural, los ungulados de montaña en las últimas décadas han comenzado a usar cada vez más construcciones que aparecieron en el planeta hace muy poco tiempo. Resultó que las pesas de concreto, los apoyos de piedra de los puentes e incluso algunas construcciones antiguas pueden cumplir la misma función que las rocas naturales que estos animales han usado durante millones de años. La razón está en los minerales. El agua, al pasar a través del concreto y la piedra, va disolviendo sustancias solubles y las lleva hacia la superficie. Para el ser humano esos cambios son prácticamente imperceptibles. Para animales que sufren constantemente la carencia de ciertos elementos, eso puede convertirse en una fuente que vale el riesgo. Por eso, cada vez se observa más a ungulados de montaña en las paredes de las presas. Desde el punto de vista del animal, la diferencia entre un saladero natural y una construcción de concreto resulta no tan grande como le parece al ser humano. Una situación similar se da junto a antiguas construcciones de piedra. Si la superficie contiene los minerales necesarios, los animales la usarán sin importar si surgió como resultado de procesos geológicos o fue construida por personas. Incluso los caminos de montaña corrientes a veces se convierten en puntos de atracción. Después del invierno, quedan restos de sal vial en el asfalto, y los animales pueden acercarse a las orillas específicamente para reponer la falta de minerales. Resulta que el ser humano, sin darse cuenta, ha comenzado a crear nuevas versiones de esos saladeros verticales y horizontales que estos animales han buscado a lo largo de toda su historia evolutiva. Pero hay otra razón por la que imágenes de animales en superficies verticales empezaron a aparecer con tanta frecuencia precisamente en nuestros tiempos. Y esa razón no tiene que ver con las rocas, ni con el concreto, ni siquiera con el comportamiento de los propios animales. Mucha gente percibe esas imágenes como un fenómeno nuevo. En realidad, los animales llevan miles de años usando superficies verticales. Lo que cambió no fue su comportamiento, lo que cambió fue la cantidad de animales en sí. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, las cabras montesas alpinas estuvieron al borde de la extinción. Debido a siglos de cacería, en la naturaleza sobrevivió solo un pequeño grupo de animales en una región de Europa. Su número total se redujo a menos de 100 ejemplares. De esos pocos sobrevivientes desciende prácticamente toda la población moderna. Tras la introducción de medidas de protección y programas de recuperación, el número de la especie creció gradualmente y hoy es de alrededor de 30.000 animales. Eso significa que muchas de las escenas que hoy aparecen regularmente en video, hace varios siglos la gente simplemente no podía verlas con suficiente frecuencia. Para eso no había animales suficientes. Pero esa recuperación tiene también su lado negativo.
Cuando una especie entera pasa por un periodo en el que sobrevive solo un pequeño número de individuos, la diversidad genética inevitablemente disminuye. Eso aumenta el riesgo de endogamia y la propagación de problemas hereditarios. En algunas poblaciones, los especialistas ya tuvieron que enfrentarse a brotes de enfermedades y tomar medidas para preservar la salud de los animales. Y surge una situación paradójica. En el mismo momento en que el ser humano por fin logró devolver a estos animales a las rocas, aparecieron nuevas amenazas que ya no pueden verse a simple vista. Pero incluso los problemas genéticos resultaron no ser el único desafío al que estos animales tienen que enfrentarse hoy. En las últimas décadas, ha comenzado a cambiar el propio entorno al que se adaptaron durante cientos de miles de años. Cada vez más observaciones muestran que en algunas regiones los ungulados de montaña se vuelven más activos en las horas oscuras del día. La razón es sencilla: la temperatura del aire sube y la actividad diurna requiere cada vez más gasto de energía. Como resultado, los animales empiezan a desplazar el horario de alimentación y movimiento hacia las horas de la tarde, la noche y la madrugada. Y ese proceso ocurre tan rápido que los investigadores lo observan literalmente en el transcurso de la vida de una sola generación. Surge otra paradoja. Durante la mayor parte de su historia evolutiva, los depredadores representaban el peligro principal para estos animales. Pero hoy, en muchos lugares el calor empieza a influir en su comportamiento tanto como la cacería. Y mientras los propios animales se adaptan a las nuevas condiciones, el ser humano intenta entender cómo logran hacer lo que todavía parece casi imposible, incluso para la tecnología moderna. Por eso los ingenieros y los desarrolladores de robots llevan muchos años estudiando atentamente la estructura y los modos de desplazamiento de animales que aprendieron a convertir una superficie casi vertical en un camino ordinario. Los creadores de robots destinados a trabajar en las montañas, zonas de catástrofe y otras condiciones difíciles, llegaron hace tiempo a la misma conclusión. Antes de inventar soluciones propias, conviene observar las que la naturaleza ha estado perfeccionando durante millones de años. A los investigadores no solo les interesa la estructura de los cascos o la capacidad de mantener el equilibrio. Igual de importante es entender cómo logran los animales evaluar la superficie de forma continua, redistribuir la carga y mantener la estabilidad donde el error debería ser inevitable. Y aunque las máquinas modernas ya son capaces de superar terrenos difíciles, están todavía muy lejos de las posibilidades de animales que pasan toda su vida en superficies verticales. Quizás por eso las imágenes de ungulados de montaña siguen causando una impresión tan fuerte. No porque los animales estén haciendo algún truco especial. Es simplemente que para el ser humano, una superficie casi vertical siempre fue símbolo de peligro, obstáculo y riesgo. Y para ellos, esa misma superficie significa seguridad, alimento y la posibilidad de sobrevivir. Y no importa lo que tengan delante, una roca antigua, la pared de concreto de una presa o una vieja mampostería de piedra. Para estos animales la vertical nunca fue un obstáculo, siempre fue su hogar.